Trágicamente, alrededor de 150.000 personas mueren en todo el mundo todos los días. Muchas de estas muertes son causadas por enfermedades cardiovasculares, cáncer y diversas otras enfermedades, pero hoy vamos a cubrir una serie de muertes que tuvieron causas muy inusuales. Desde un asesinato con un récord mundial Guinness hasta un accidente de avión con una causa inimaginable. Investiguemos. Si disfrutas de los misterios de Internet y contenido generalmente perturbador, no dudes en suscribirte y activar las notificaciones para más contenido como este. Si te interesa apoyar el canal, puedes unirte a Ko-fi, ser miembro para acceder a videos sin cortes y otros beneficios, o dejar una propina en los agradecimientos abajo del video. Gracias a quien considere esto. Este video tratará sobre varias muertes que pueden resultar perturbadoras para algunos. Se recomienda discreción. Puedes hacer clic en el enlace en la descripción para convertirte en miembro de Ko-fi y ver una versión sin cortes y sin anuncios de este video que cubre 2 muertes adicionales que no eran adecuadas para este carrito. Alexander Litvinenko fue un exoficial del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, o Servicio Federal de Seguridad, que se especializó en actividades antiterroristas e infiltración en el crimen organizado. A principios de los 1990, descubrió varias conexiones entre líderes de alto nivel en la aplicación de la ley rusa y grupos de la mafia rusa y escribió a Boris Yeltsin, el presidente en ese momento, sobre sus hallazgos. A pesar de esto, y de que también se reunió con el director del Servicio Federal de Seguridad y el subdirector de Asuntos Internos, no se hizo nada al respecto, y Alexander comenzó a darse cuenta de que lo que encontró no era un hecho aislado, todo el sistema estaba corrupto. El 25 de julio de 1998, el superior de Alexander, Boris Berezovsky, lo presentó a Vladimir Putin, quien ese día se convirtió en el director del Servicio Federal de Seguridad. Alexander le contó sobre la corrupción que había descubierto, pero a Putin no pareció importarle, e incluso de esa única reunión, Alexander tuvo la impresión de que él le caía mal. Unos meses después, Boris escribió una carta abierta a Putin en un periódico nacional, alegando que 4 altos oficiales de la Dirección de Análisis y Supresión de Grupos Criminales habían ordenado su asesinato. Poco después, Alexander realizó una conferencia de prensa junto a otros 4 oficiales para discutir su supuesto plan de asesinato. Los oficiales también afirmaron que sus jefes les habían instruido para matar, secuestrar o incriminar a prominentes políticos y empresarios rusos. Como era de esperar, después de hacer estas acusaciones, Alexander fue despedido de su posición en el Servicio Federal de Seguridad y más tarde se reveló que Putin había ordenado personalmente su despido. En octubre del 2000, unos meses después de que Putin se convirtiera en presidente, Alexander y su familia viajaron a Inglaterra, donde pidieron asilo político y finalmente se les concedió en mayo del 2001. Pronto comenzó a hacer campaña contra el gobierno de Putin junto a Boris, quien también se había mudado a Inglaterra y se le concedió asilo político en 2003. En el 2002, Alexander fue condenado en ausencia en Rusia por cargos de corrupción y se le impuso una pena de prisión de 3 años y medio, aunque por supuesto permaneció en Inglaterra, donde finalmente fue reclutado por el Military Intelligence, SEIS como consultor, proporcionando información sobre funcionarios del gobierno ruso y sus vínculos con el crimen organizado que estaba ocurriendo en Europa, particularmente en España. Poco después de su condena, se advirtió a Alexander que una unidad del Servicio Federal de Seguridad había sido asignada para asesinarlo. Durante su tiempo en Inglaterra, Alexander hizo varias acusaciones sobre el gobierno ruso en los libros que escribió y en entrevistas, incluyendo que muchos de los terroristas más notorios del mundo, como Saddam Hussein y los líderes de Al-Qaeda, estaban conectados con el KGB y el Servicio Federal de Seguridad, y también culpó a varios ataques terroristas al gobierno ruso.
También hizo una serie de acusaciones sobre Putin personalmente, acusándolo de ordenar el asesinato de una periodista rusa llamada Anna Politkovskaya y, quizás más impactante, afirmando que Putin es un pedophile, aunque no parece haber habido ninguna evidencia creíble para respaldar esta afirmación. En 2005, Andrei Lugovoy, quien Alexander había conocido por primera vez en los años 90 cuando ambos trabajaban para Boris Berezovsky, contactó a Alexander preguntando si podían reunirse y discutir sobre trabajar juntos. En octubre de 2006, terminaron reuniéndose también con Dmitry Kovtun, también un exoficial de la KGB. Pero las intenciones de Andrei y Dmitry no eran tan inocentes como aparentaban. De hecho, planeaban matar a Alexander. Según el Guardian, cita: los hombres de Moscú llevaban lo que Kovtun confesó a un amigo que era un veneno muy caro. Sobre sus propiedades sabía poco. El veneno era polonio 210, un raro isótopo radiactivo, diminuto, invisible, indetectable. Ingerido, era mortal. El polonio se originó en un reactor nuclear en los Urales y una línea de producción en la ciudad rusa de Sarov. Un laboratorio secreto del Servicio Federal de Seguridad, el Instituto de Investigación de la agencia, luego lo convirtió en un arma portátil diminuta. La calidad de los asesinos a sueldo de Moscú había disminuido desde los días de gloria del KGB. Su primer intento en un salón de baile de la calle Grosvenor no había funcionado. Habían atraído a Litvinenko a una reunión de negocios donde, como mostró más tarde la mancha de radiación, habían vertido polonio en su taza o vaso, pero Litvinenko no tocó su bebida. A partir del 1 de noviembre de 2006, él seguía obstinadamente vivo. El 1 de noviembre de 2006, Alexander se reunió nuevamente con Andrei y Dmitry, esta vez en el Hotel Millennium en Londres. Ese mismo día, más temprano, Alexander estaba almorzando con uno de sus asociados. Mientras tanto, Andrei llegó al hotel justo después de las 3:30 de la tarde y preguntó dónde estaba el baño. Menos de 15 minutos después, Dmitry hizo exactamente lo mismo, cita. Luego, a las 3:45, Kovtun repite el mismo procedimiento, pide indicaciones, desaparece en los baños de hombres, reapareciendo 3 minutos después. Es una figura delgada. ¿Qué estaban haciendo allí? Lavándose las manos, habiendo preparado la trampa de polonio, o preparando el crimen, uno atroz, en el santuario de uno de los cubículos. Las pruebas iban a mostrar una masiva contaminación por radiación alfa en el segundo cubículo a la izquierda, 2.600 cuentas por segundo en la puerta, 200 en la manija de la cisterna. Se encontraron más fuentes de polonio en y debajo del secador de pelo de caballeros a más de 5.000 cuentas por segundo. Eran lo que los científicos llamaban desviación a gran escala, lecturas tan altas que estaban fuera de escala. El sistema multiplex muestra a alguien más llegando a las 3:59 con 41 segundos, un individuo de aspecto saludable vistiendo una chaqueta de mezclilla azul con un cuello de color beige. Está en su teléfono móvil. Este es Litvinenko en el borde borroso de la imagen. Llama a Lugovoy desde el vestíbulo del hotel para decirle que ha llegado. El circuito cerrado de televisión nos dice poco más allá de esto, aparte de un detalle importante. Litvinenko nunca visita el baño del hotel. Él no es la fuente del polonio. Son sus compañeros rusos convertidos en verdugos quienes lo traen consigo a Londres en su segundo intento de envenenamiento. Esta vez su intento funcionó. Los 3 hombres se encontraron en el bar de pino del hotel y Andrei y Dmitry pidieron varias bebidas, una de las cuales era una tetera de té verde. Alexander realmente no podía permitirse nada para él mismo en un establecimiento tan caro, y Andrei había predicho esto, así que hacia el final de la reunión le dijo a Alexander que quedaba algo de té en la tetera y que podía tomar algo si quería. Alexander vertió el té restante en una taza, solo era media taza aproximadamente, y bebió de ella varias veces. Dijo que estaba frío y no tenía azúcar y realmente no le gustaba el sabor, así que no lo terminó, pero eso no importaba. Ya había ingerido una dosis fatal del veneno. Más tarde esa noche, comenzó a vomitar y pronto tuvo diarrea con sangre.
Se volvió débil y tembloroso y en un momento no pudo caminar sin ayuda. El 3 de noviembre fue llevado al hospital, donde inicialmente fue tratado por gastroenteritis. Los médicos no tenían idea de que había sido envenenado con una sustancia radiactiva y Alexander, quien había usado un seudónimo en el hospital, evitó decirles lo que había sucedido, a pesar de que sospechaba que Andrei y Dmitri tenían algo que ver con ello. Su condición empeoró durante los siguientes días y finalmente les dijo a los médicos su verdadera identidad y que creía que había sido envenenado, momento en el que fue trasladado a un hospital diferente para recibir cuidados intensivos. Tomó otros 5 días para que se identificara el método de envenenamiento como polonio 210, pero en este punto el daño ya había sido hecho. El 22 de noviembre, Alexander sufrió 2 paros cardíacos y aunque los médicos lograron reanimarlo, sucedió de nuevo al día siguiente y esta vez no pudieron hacer nada. Falleció a los 44 años. Poco antes de su muerte, dijo, cito, «Puedes tener éxito en silenciar a un hombre, pero el aullido de protesta de todo el mundo, señor Putin, resonará en tus oídos por el resto de tu vida». A finales de enero del año siguiente, la policía británica anunció que habían resuelto el asesinato de Alexander y que planeaban acusar a Andrei, quien para ese momento ya había regresado a Rusia. Andrei negó haber asesinado a Alexander y afirmó que las acusaciones contra él tenían motivaciones políticas. La Oficina de Relaciones Exteriores británica solicitó formalmente que Andrei fuera extraditado para ser juzgado por el asesinato, pero la Constitución rusa prohíbe la extradición de sus ciudadanos a países extranjeros, por lo que la solicitud fue denegada. Los ciudadanos rusos pueden ser condenados por delitos que cometieron en diferentes países por los tribunales rusos, pero si Alexander tenía razón y Putin había ordenado su asesinato, las posibilidades de que los perpetradores fueran condenados en Rusia eran bastante escasas. De hecho, hubo una investigación criminal en Rusia, pero determinó que Boris Berezovsky probablemente era el responsable. Se encontraron rastros de polonio 210 en una de las oficinas de Boris después de la muerte de Alexander, pero Alexander había visitado esta oficina poco después de ser envenenado y antes de comenzar a experimentar síntomas, por lo que esto ciertamente no era evidencia de la participación de Boris. Finalmente, aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos encontró más allá de toda duda razonable que Andrei y Dmitri asesinaron a Alexander, nadie ha sido nunca condenado por su muerte. Por supuesto, no es inusual que las personas mueran por envenenamiento, es un método de asesinato que ha existido durante siglos, pero el tipo de envenenamiento en este caso es muy inusual. De hecho, Alexander es la única víctima confirmada de envenenamiento malicioso por polonio, y de hecho tiene el récord mundial Guinness por el primer asesinato por radiación. El polonio 210 fue en realidad un arma de asesinato bastante inteligente, considerando que nadie se sabía que lo había utilizado con éxito antes, por lo que no fue hasta que Alexander estaba en su lecho de muerte que se identificó la sustancia, momento en el cual ya era demasiado tarde para salvarlo. No estoy segura si los médicos hubieran podido hacer algo de todas formas. El polonio es 250.000 veces más tóxico que el cianuro por peso, y solo 1 microgramo es más que suficiente para matar a un adulto promedio. Se estima que 1 gramo de polonio sería suficiente para matar a 50 millones de personas y enfermar a otros 50 millones. Sin embargo, solo puede causar daño cuando se ingiere o se inhala, ya que no puede penetrar a través de la piel intacta, lo que explica por qué Andrei y Dmitri no se enfermaron ni murieron al manipularlo. Philae era una aerolínea con sede en la República Democrática del Congo que fue fundada en 1987 y cesó sus operaciones en 2015. La aerolínea estaba en la lista de aerolíneas prohibidas en la Unión Europea, lo que le impedía operar dentro de la región, Unión Europea o entrar en el espacio aéreo de sus Estados miembros. De hecho, todas las aerolíneas reguladas por las autoridades en Congo también están prohibidas en la Unión Europea debido a preocupaciones de seguridad. Los accidentes de avión son frecuentes en Congo debido al mal mantenimiento y a los bajos estándares de seguridad aérea.
Según la British Broadcasting Corporation, en 2019, cita, la participación de Congo en el tráfico aéreo mundial es minúscula, menos del 0.1%, pero ha representado casi el 4% de los incidentes aéreos totales desde 2010. Phil Air ha experimentado un par de accidentes en el pasado. El primero fue en 1988, cuando el avión estaba aterrizando en el aeropuerto de Shikarpa. A pesar de que el avión quedó irreparable, afortunadamente no hubo fallecidos. Hay muy poca información en línea sobre el segundo accidente, posiblemente porque ocurrió en el mismo mes que el accidente del vuelo 1016 de Estados Unidos Air, que mató a 37 personas y dejó gravemente heridas a otras 20. Todo lo que pude averiguar sobre el accidente de Philae es que ocurrió en Angola en 1994 y el avión fue dado de baja después. Este incidente no aparece en una lista que encontré de accidentes mortales en Angola, así que supongo que nadie murió. El tercer accidente está mejor documentado y la causa de este fue una de las más inusuales que he escuchado. El 25 de agosto de 2010, un avión de pasajeros LED L410 Turbolet operado por Philae despegó de Kinshasa, la capital del Congo. Era un vuelo doméstico con escalas en Kiri, Bokoro, Semendwa y Bandundu, antes de que regresara a Kinshasa. El avión era un modelo más nuevo que podía aterrizar en pistas cortas y sin pavimentar y operar bajo condiciones extremas, lo cual era ideal para algunas de las operaciones de Philair. Sin embargo, no estaba diseñado para resistir la extraña situación que terminó ocurriendo. El piloto era en realidad el dueño de Philair, un hombre belga de 62 años llamado Danny Philamot, y su primer oficial era Chris Wilson de 39 años. Había 18 pasajeros y una azafata. Cuando el avión se acercaba al aeropuerto de Bandundu alrededor de la 1 de la tarde, se estrelló contra una casa a unos 1 kilómetro antes de la pista. Nadie resultó herido en el suelo, pero 19 de las 21 personas a bordo murieron instantáneamente y uno de los 2 sobrevivientes que fueron llevados al hospital murió más tarde debido a sus heridas, dejando solo un sobreviviente, uno de los pasajeros. Un sobreviviente humano, eso es, también hubo un sobreviviente reptiliano. El Ministerio de Transporte congoleño abrió una investigación sobre el accidente y al principio parecía un poco misterioso. Inicialmente sospecharon que el avión se había quedado sin combustible, pero más tarde se determinó que aún quedaban 150 litros de combustible. No había otras causas obvias y no fue hasta que el único sobreviviente del accidente habló con los investigadores que se supo lo que había ocurrido. Según la mujer, uno de los otros pasajeros había introducido de contrabando un cocodrilo en el avión que planeaba vender después de aterrizar. Estaba en una bolsa de lona, y mientras el avión descendía para aterrizar, el cocodrilo escapó de la bolsa, provocando pánico entre los pasajeros. La azafata corrió hacia la cabina de mando, y todos los pasajeros la siguieron rápidamente, lo que causó un cambio de peso y desequilibró el avión. El piloto no pudo reequilibrar el avión y como resultado se estrelló. Aunque el cocodrilo sobrevivió al accidente, fue asesinado con un machete por las autoridades poco después. Aunque esta explicación para el accidente es la más aceptada en los medios, es importante destacar que la investigación oficial no pudo llegar a ninguna conclusión definitiva debido a que no tenía en su posesión los datos del registrador de vuelo. Uno de los investigadores dijo que las afirmaciones del sobreviviente eran extremadamente improbables, pero que no las descartarían por completo. Obviamente no soy una experta en accidentes de avión, pero a menos que el sobreviviente estuviera mintiendo descaradamente, sería un poco coincidencia si el incidente del cocodrilo realmente ocurrió y el avión se estrelló al mismo tiempo, debido a una causa totalmente no relacionada. El 11 de enero de 2013 se encontró el cuerpo del joven Kendrick Johnson de 17 años boca abajo y enrollado en un tapete de gimnasio en la escuela secundaria Lowndes en Georgia, donde era estudiante.
Aunque las circunstancias inicialmente parecían potencialmente sospechosas, la muerte finalmente se declaró un accidente después de una investigación de 4 meses, siendo la causa la asfixia posicional. Se piensa que Kendrick había guardado un par de zapatos en los tapetes, como también lo hacían otros estudiantes, y que estaba intentando recuperarlos cuando quedó atrapado y no pudo salir. Esto fue respaldado por otro estudiante que compartía un par de zapatos Adidas con Kendrick y dijo que después de la clase de gimnasia, Kendrick solía, citando, ir a los tapetes, saltar y lanzar los zapatos dentro del medio del pasillo. Sin embargo, los padres de Kendrick no estaban convencidos y creían que lo habían asesinado. En junio de 2013, organizaron que el cuerpo de Kendrick fuera exhumado y se realizara una autopsia independiente. Esta autopsia no solo determinó que la causa de la muerte fue un traumatismo contundente, sino que también descubrió que sus órganos habían sido reemplazados por periódico. Se interrogó a la funeraria y afirmaron que nunca recibieron ninguno de los órganos de Kendrick y que se les había dicho que después de la autopsia los órganos habían sido destruidos a través de un proceso natural y descartados por el fiscal. La oficina del secretario de Estado de Georgia determinó que la funeraria no siguió las mejores prácticas y que otros materiales habrían sido más aceptables para rellenar el cuerpo, pero finalmente determinó que no hubo ninguna mala conducta real. Aún así, esto pareció sospechoso para los padres y demandaron a la funeraria, convencidos de que había alguna conspiración a gran escala en juego. En octubre de 2013, se reabrió la investigación sobre la muerte de Kendrick. Otros detalles potencialmente sospechosos en el caso incluyen que se encontró salpicaduras de sangre en las paredes del gimnasio donde se encontró el cuerpo. Se encontraron toallas de papel cubiertas de sangre en el bote de basura en el baño de las niñas. Los zapatos que llevaba ese día se encontraron metidos en el tapete junto a sus piernas, en lugar de en sus pies. 2 de las cámaras de circuito cerrado de televisión en la escuela no tenían grabaciones de ese día. Una estaba sin 1 hora y 5 minutos, y la otra sin 2 horas y 10 minutos. En 2015, la revista Ebony publicó una serie de artículos nombrando a 2 estudiantes como posibles sospechosos en la muerte de Kendrick, aunque no estoy segura si estos estudiantes fueron oficialmente sospechosos en la investigación. Eran hermanos y fueron los únicos 2 estudiantes que se negaron a ser entrevistados por la policía, como aconsejó su padre, quien también les contrató un abogado. 2 años antes de la muerte de Kendrick, aparentemente tuvo una pelea con el hermano menor. Su padre era un agente del FBI, lo que se relaciona con la teoría de un encubrimiento sugerida por la familia de Kendrick. En junio de 2016, se anunció que la investigación se cerraría nuevamente y no se presentarían cargos criminales, con una declaración del Departamento de Justicia, cita, después de una extensa investigación sobre este trágico evento, los investigadores federales determinaron que no hay suficientes pruebas para probar más allá de una duda razonable que alguien o algún grupo de personas violó deliberadamente los derechos civiles de Kendrick Johnson o cometió algún otro delito federal procesable. La familia de Kendrick todavía no podía aceptar que su muerte fuera un accidente y había presentado una demanda de $100 millones contra 38 individuos, incluyendo a 3 de los compañeros de clase de Kendrick y varios funcionarios locales, estatales y federales. Alegaron que el agente del FBI había dicho a sus 2 hijos y a un compañero de clase que atacaran a Kendrick, lo que resultó en su muerte, y que todos los nombrados en la demanda, de alguna manera, habían estado involucrados en una conspiración para encubrir el asesinato. La familia finalmente retiró la demanda, y el juez ordenó a ellos y a su abogado pagar más de $292,000 en honorarios legales a los demandados, y también los acusó de fabricar pruebas para respaldar sus alegaciones. Aunque las circunstancias que rodean la muerte de Kendrick parecen potencialmente sospechosas cuando las escuchas por primera vez, 3 investigaciones criminales han concluido ahora que fue un accidente, ya que el caso se volvió a abrir en 2021 por el sheriff del condado de Lowndes, quien ofreció $500,000 de su propio dinero como recompensa por cualquier información que condujera a una condena por asesinato.
13 meses después, esta investigación también se cerró sin que se presentaran cargos y el sheriff del condado dijo, cito, no hubo homicidio, no hubo encubrimiento, no hubo conspiración en la muerte del adolescente en enero de 2013. Fue un accidente trágico y extraño. Recuerdo haber escuchado sobre la muerte de Kendrick alrededor del tiempo en que ocurrió y estar bastante segura de que fue un asesinato. No tenía idea de lo que pasó con la demanda civil o que la familia había sido acusada de fabricar pruebas allí. De hecho, hubo un buen resumen en el subreddit de Misterios sin resolver que me convenció en su mayoría de que en realidad fue una muerte accidental. Aquí hay algunos extractos. Cada estudiante en el gimnasio donde se encontró a Kendrick fue entrevistado ese día y la historia de todos coincidía. Se tomó un video de la escena. Se hallaron 2 pares de zapatos junto a Kendrick en el tapete. Había un par de zapatos que había estado usando. Estaban fuera de sus pies, sobre su cuerpo, cerca de sus pies y piernas. Otro par, el par que estaba recuperando, estaba en el suelo debajo de su cuerpo cerca de su cabeza. La única sangre nueva encontrada en la escena estaba dentro de la estera. No se halló sangre en el exterior de la estera, ni en el libro de texto y la carpeta amarilla que portaba Kendrick. No se encontró sangre en sus extremidades inferiores ni en los zapatos que llevaba puestos. Se halló sangre vieja en una columna cerca de las esteras, pero se determinó que no pertenecía a Kendrick. Hallaron tejidos ensangrentados en el basurero del baño femenino del gimnasio. Cómo esto es de alguna manera sospechoso o inusual está más allá de mi comprensión, pero el condado de Landis lo probó y se encontró que era ácido desoxirribonucleico femenino. Una chica informó al condado de Landis que fue golpeada en la cara con una bandera durante un entrenamiento y los tejidos con sangre eran suyos. No se halló sangre en el segundo par de zapatos ni sobre ellos. La sangre había goteado de Kendrick al suelo, acumulándose alrededor de los zapatos debajo de él, lo que creo que indica claramente que Kendrick no sangraba antes de entrar en ese tapete, solo después. En junio de 2013, con la ayuda financiera y administrativa de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color y la Conferencia Sur de Liderazgo Cristiano, la familia Johnson organizó la exhumación del cuerpo de Kendrick para que se realizara una autopsia independiente por el patólogo privado Dr. William Anderson. Fue durante esta autopsia cuando se descubrió famosamente que los órganos de Kendrick estaban desaparecidos y su cuerpo relleno con periódico. El estado de Georgia determinó que, aunque no es la mejor práctica, llenar las cavidades corporales con periódico no es ilegal y la funeraria no violó ninguna ley. Sin embargo, los Johnson decidieron demandar a la funeraria. Durante la segunda autopsia, el Dr. Anderson disputó los hallazgos de la Oficina de Investigación de Georgia y determinó que Kendrick murió por un traumatismo contundente en el cuello derecho. ¿Cómo llegó a esa conclusión? A partir de un hematoma de 2 a 3 centímetros, eso es todo. No hay fracturas en el cuello o huesos de la garganta, no hay signos de exsanguinación interna, solo un pequeño hematoma que mide menos de 1 pulgada de longitud. Y aparentemente esta es la primera y única vez en la historia que esta lesión ha sido una causa de muerte. Es importante señalar que el Dr. Anderson no afirma que Kendrick fue golpeado. Nunca ha afirmado que las lesiones faciales de Kendrick sean por algo más que el deslizamiento de la piel debido a su posición. Las únicas personas que afirman que Kendrick fue golpeado hasta la muerte son los Johnson y sus seguidores, y por lo que vale, el Dr. Anderson ahora es un patólogo privado después de ser despedido del estado de Florida por una miríada de acciones poco profesionales y no éticas por su parte. Lee Touchstone, al seguir la información proporcionada por la familia Johnson y sus abogados, descubrió que tanto los miembros de la familia como los abogados le mentían a ella y a los medios sobre muchos aspectos del caso. Luego, Touchstone renunció a su Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color con disgusto por su continua implicación con la familia Johnson. Luego, Touchstone comenzó a trabajar con el Rev Rose y el Conferencia Sur de Liderazgo Cristiano, quienes investigaron nuevamente la muerte de Kendrick y concluyeron, sin lugar a dudas, que Kendrick murió accidentalmente. Fue Kenneth Johnson quien identificó el cuerpo de su hijo. Ha afirmado a los medios que, mientras hacía la identificación, notó que tanto la habitación como el cajón de almacenamiento en el que estaba Kendrick estaban calientes.
Jackie Johnson también ha corrido con esto y le ha dicho a los reporteros que el laboratorio de crímenes de Valdosta calentó a propósito los restos de su hijo para destruir evidencia. Esto es fuertemente disputado por Lee Touchstone, quien recorrió el laboratorio y verificó personalmente que las alarmas están programadas para dispararse si la temperatura de la habitación y del almacenamiento sube por encima de la temperatura adecuada. También observó los generadores de emergencia que mantienen el laboratorio fresco en situaciones críticas. Durante las manifestaciones y en Facebook, los Johnson han afirmado que no solo los botones son responsables de la muerte de Kendrick, sino que el hijo del sheriff del condado de Lowndes, a veces dicen el nieto, también está de alguna manera involucrado. Pero el sheriff Prine ni siquiera tiene un hijo o nieto, mucho menos un hijo o nieto en LAHS. La foto del rostro post-mortem de Kendrick, hecha famosa por sus padres, quienes la colocan en grandes carteles para mostrar en sus manifestaciones públicas y la publican por todo Facebook, suele ser el punto de inflexión para que muchas personas estén de acuerdo con ellos sobre que Kendrick fue golpeado hasta la muerte. La mayoría piensa que así se veía Kendrick cuando fue sacado de la colchoneta. La foto que los Johnsons usaron para causar impacto es de Kendrick post-autopsia, después de que la piel de su rostro fue retirada para examinar los músculos subyacentes. ¿Quién tomó la foto y por qué? Y cómo los Johnsons entraron en posesión de ella es algo que nunca pude rastrear. Edita. Durante una deposición de Kenneth Johnson, padre de Kendrick, se reveló que la foto fue tomada en la funeraria por la propia familia Johnson, pero curiosamente, personalmente creo que la segunda foto parece mucho más consistente con una paliza que la primera. Realmente estoy agotando mi propia resistencia en este punto y no hay forma de enumerar cada acción cuestionable de los Johnsons. Han quemado muchos puentes en su búsqueda. No les importa publicar las direcciones de personas inocentes en su página de Facebook. Incluso han publicado fotos de la abuela de 92 años de un compañero de clase de Kendrick con la leyenda «Se hará justicia». Este compañero de clase no tenía absolutamente nada que ver con Kendrick o los Bells o el hijo invisible del sheriff Prine. Su madre simplemente publicó una corrección a otra afirmación que hicieron en Facebook. Han dicho que el Rev Rose robó el dinero que Al Sharpton ayudó a recaudar. Han dicho que el superintendente del consejo escolar colocó personalmente a Kendrick en el tapete. Han dicho que nadie de la escuela asistió al funeral de Kendrick, más de una docena asistieron y un entrenador dio un elogio fúnebre. La lista sigue y sigue. Pero a pesar de lo que los Johnsons y sus defensores quieren que el mundo crea, los hechos son hechos. Y esos hechos son que no se encontró sangre de Kendrick en ningún lugar fuera del tapete, ninguna de las autopsias encontró heridas defensivas, y los dos sospechosos tienen coartadas sólidas como una roca. Esa publicación se tituló «La muerte de Kendrick Johnson no es un misterio sin resolver» y fue escrita por el usuario de Reddit The Chairman Meo. Solo leí partes de ella y recomendaría encarecidamente revisar la publicación completa si quieres saber más. De todos modos, por mucho que me gustaría decir que la familia de Kendrick estaba de luto y por eso no podían aceptar el fallo de muerte accidental, realmente no puedo defender sus acciones cuando se trata de mentir descaradamente sobre los detalles que rodean el caso y acusar falsamente a dos estudiantes inocentes de asesinato. La muerte de Kendrick fue absolutamente trágica, pero no hay evidencia que sugiera que fue algo más que un accidente y tratar de pintarlo como algo más está haciendo un mal servicio en mi opinión. Este caso absolutamente podría haber servido como una lección para otros para evitar más muertes que ocurran de manera similar, pero en cambio ha sido explotado. Todavía siento cierto nivel de simpatía por los padres de Kendrick, todavía perdieron a un hijo y no puedo ni imaginar lo desgarrador que sería eso, pero desafortunadamente sus acciones solo han causado más sufrimiento. En el año 2010, Sam Ballard era un jugador de rugby de 19 años que vivía en Sydney, Australia. Debería haber tenido toda su vida por delante, pero poco sabía que una decisión imprudente destruiría su futuro. Era el fin de semana y había una reunión en la casa de su amigo Jimmy. Todos estaban bebiendo vino y socializando cuando un baboso de jardín se arrastró frente a ellos. Uno de los amigos de Sam lo retó a comerlo y él lo hizo. Al principio todo parecía estar bien, todos se rieron de ello y continuaron divirtiéndose.
No fue hasta unos días después que Sam comenzó a experimentar un dolor severo en sus piernas, luego vómitos y mareos. Se debilitó y su madre pronto lo llevó al hospital. Al principio temía que estos podrían ser los primeros síntomas de esclerosis múltiple. Su esposo padecía de esto, así que naturalmente estaba en su mente. Cuando Sam le dijo que había comido la babosa, ella estaba segura de que eso no podría haberlo enfermado, pero los médicos pronto les dijeron lo contrario. Resultó que la babosa había estado infectada con un gusano parásito llamado Angiostrongylus cantonensis, y cuando Sam la comió, también ingirió el gusano que le causó desarrollar la enfermedad del gusano pulmonar de rata. Como sugiere el nombre, el parásito se aloja en los pulmones de las ratas y luego se excreta en las heces, y cuando una babosa come esas heces, también se infecta con el parásito. Cuando un humano se infecta, las larvas del gusano no pasan por el tracto digestivo como lo hacen en las ratas, pueden perderse y terminar en el cerebro, donde permanecen y pueden causar meningitis eosinofílica, una inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Los síntomas de este tipo de meningitis incluyen dolores de cabeza, visión borrosa, vómitos, fiebre, rigidez en el cuello, sensación de hormigueo o entumecimiento en la piel y sensibilidad a la luz. La mayoría de los casos de estos suelen ser leves y los pacientes se recuperan completamente sin tratamiento. Sin embargo, Sam no tuvo tanta suerte. Poco después del diagnóstico cayó en coma que duró 420 días. Cuando despertó, le diagnosticaron una grave lesión cerebral que lo dejó paralizado, incapaz de comer sin una sonda y apenas podía moverse. No podía ir al baño sin ayuda ni controlar su temperatura corporal y ahora era propenso a las convulsiones, lo que significaba que requería cuidados las 24 horas del día. Su mamá esperaba que algún día pudiera volver a caminar y hablar, pero a medida que pasaba más tiempo, esto parecía menos probable. Terminó pasando 3 años en el hospital y cuando fue dado de alta aún no podía caminar ni hablar, pero podía operar una silla de ruedas motorizada. A pesar de la incapacidad de Sam para hablar, su familia y amigos aún sentían su personalidad. Su mamá dijo, cito, «Él sigue siendo el mismo Sam travieso y se ríe mucho». Y Jimmy, su amigo que organizó la reunión en 2010, donde Sam comió la babosa, dijo, «Él está ahí al 100%. Le pedí disculpas a Sam por todo lo que pasó esa noche en el patio trasero y él simplemente comenzó a llorar desconsoladamente. Sé que él está ahí». Aunque los amigos y la familia vieron alguna mejora en la condición de Sam a lo largo de los años, como que él pudiera extender su mano para estrecharla, tristemente nunca se recuperó realmente y murió en noviembre de 2018, 8 años después de comer la babosa. La historia de Sam sirve como un trágico recordatorio de que las acciones pueden tener consecuencias muy inesperadas y lo que parece una muerte inofensiva en realidad podría terminar arruinando y acortando tu vida. Me encantaría conocer tus opiniones en los comentarios y cualquier sugerencia para próximos videos. Si te gustó el video, considera darle like y suscribirte. Un gran agradecimiento a los miembros de mi Ko-fi y del canal cuyos nombres aparecen en pantalla. Aprecio mucho su apoyo. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez en un nuevo video.